ofrecerte mi ofrenda, oh Señor. Es alabanza, adoración, lo que te ofrezco, oh Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. A su nombre. Gloria. Creo que estamos despiertos, ¿verdad, hermanos? Bien despiertitos. Alabado sea el Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Damos saludos y bendiciones a los hermanos que van a ver esta transmisión a través de YouTube. De mucha bendición, hermanos, los que ven. Me han dicho hermanos de diferentes iglesias en algunos estados. Ellos pasan viendo las predicaciones. Y qué bueno que la palabra está llegando a las almas a todo lugar. Gloria a Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 27. Primer libro de Samuel, capítulo 27, versículos 1 al 4. Tema para esta oportunidad: decisiones rápidas en tiempos peligrosos. Alabado sea Jesús. Decisiones rápidas en tiempos peligrosos. Primer libro de Samuel, capítulo 27, versículo 1 al 4. Gloria al Señor. ¿Lo encontramos, hermano? Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice así: dijo luego David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada por tanto me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Se levantó pues David, y con los 600 hombres que tenía consigo, se pasó a Aquis, hijo de Maot, rey de Gad. Y moró David con Aquis en Gad, él y sus hombres, cada uno con su familia. David con sus 2 mujeres. Era tremendo David, ¿verdad? Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Y vino a Saúl la nueva de que David había huido a Gad, y no lo buscó más. Tenga la amabilidad de sentarse. Gloria a Dios. Decisiones rápidas en tiempos peligrosos. Hermano, David, el dulce cantor de Israel, el dulce salmista, el hombre que era el emblema de las legiones israelitas, de los ejércitos, que había, hermanos, dado victoria a Dios a través de él contra los enemigos. ¿Sabe que David salió de pastorcito a príncipe? Prediqué ese tema una vez en El Salvador, de pastorcito a príncipe. De ser un pastor de ovejas literales, ovejas animales. Dice la palabra que el padre lo había mandado a llevarle provisiones al jefe, hermanos, de los soldados en los cuales sus hermanos estaban enlistados en el ejército. Dice que los hermanos mayores de David habían seguido a Saúl a la guerra. Alabado sea Jesús. Entonces, usted sabe la historia. David ganó, venció a Goliat. Pero después de estas victorias, el hombre al cual David le había servido, había sido escudero, era guardia personal, que era Saúl, se rebela contra David. Y le voy a decir una cosa: cuando el diablo se levanta contra ti, solamente toma la palabra que dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. El creyente sabe que aunque el diablo se le levante, venga la calumnia, la enfermedad, venga, hermanos, el problema en el matrimonio, la necesidad en el hogar, la enfermedad en los hijos, hermanos, cuando estás desempleado, cuando no tienes dinero, cuando se te llueve sobre mojado, Dios está contigo. David fue de los hombres que pasó por la prueba que ahogaba. Tal fue el caso que dice en uno de los salmos, en los cuales David dijo:
dice que la lengua se le pegó en el paladar. Hermano, David había sido y era el guerrero valiente porque Dios ya había desechado a Saúl. Ya Dios lo había abominado. Saúl había desobedecido a lo que Dios le había ordenado. Entonces le había dicho a Saúl: ve, mata a todos los pecadores de Amalek, bárrelos de una vez, termina con todos, con niños, viejos, decrépitos, termina con todos, acaba con todos, mata a su ganado, mata al rey. Pero Saúl perdonó al ganado y al rey, y Dios lo desechó. Entonces el profeta Samuel le dijo, toda la noche le clamó a Dios, toda la noche le clamó a Dios, y se fue, hermanos, a profetizarle, y le dijo: Jehová ha puesto otro en lugar tuyo, alabado sea el nombre del Señor. Todas estas victorias que David tenía lo habían exaltado a él como el guerrero valiente. Pero llegó un momento, y quiero que entremos en tema de introducción, lo que estoy haciendo, que David tuvo que tomar una decisión. Por eso el tema dice: decisiones rápidas en tiempos peligrosos. Mire, me llama la atención dos cosas que le voy a mencionar. Una, David lo dijo en su corazón. Dos, no lo dijo con la boca. Oiga, la boca tiene un poder, hermano. Si usted declara algo con su boca y son palabras de bendición y usted es obediente a Dios primeramente, esas palabras se van a cumplir. Porque cuando usted dice algo por la palabra en obediencia, Dios se encarga en su momento de cumplirlas. Pero si usted dice palabras de destrucción para usted mismo, de destrucción para sus hijos, el diablo mismo se encarga de cumplirlas. Por eso le digo, David dice en versículo 1, dijo luego David en su corazón, no lo dijo con su boca, oiga, en su corazón, dijo luego David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. ¿Pecó o no pecó David? Yo creo que sí falló, hermano, porque él sabía que Dios lo había escogido. Y solo por mencionarle algunos de los ejemplos que ya cité, lo libró de la espada de Goliat de Gat, lo libró, hermanos, de la mano de Saúl, lo libró, hermanos, de caer por la espada de Abner, lo perseguían. Hermanos, David era el dulce cantor y era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero me llama la atención algo. En Crónicas está en uno de los dos libros que dice que Dios le daba a David victoria donde quiera que iba. ¿Sabe por qué el Señor le daba victoria a David? Porque su corazón era el adorador y Saúl era un embustero, un orgulloso. Saúl lo que hacía era levantar monumentos para él, pero David lo primero que procuró cuando el reino lo estableció era, hermano, llevar el arca del pacto, construir una casa. Eso es lo que tiene que hacer un verdadero adorador de Dios, y es que su vida sea un ejemplo para Dios y para todos. Alabamos al Señor. Mire, David andaba arpistas, andaba un levita. Oiga bien, cuando su hijo, años después, cuando era rey, cuando Absalón se le revela, Usai arquita era levita. Usai arquita era consejero, era estudiante de consejero. Estaba con David. Este perverso de Ahitofel, que después se le revela a David, era consejero de David. Y David tenía victoria por Ahitofel. Su fiel general era Joab. Era familiar de él, de David. Joab, el general, estaba Abisaí. Eran hombres fieros en la batalla. También David tuvo el sacerdote Abiatar. Oiga, tenía cantores, tenía sacerdote y profeta. Estaba Natán, el profeta. Estaba Gad, el profeta, que encarnaban la palabra de Dios. El éxito de un ministro, de un hogar, de un ministerio, es la gente que lo acompaña. ¿Ven, hermano? ¿Sabe por qué? Oiga, ¿sabe por qué Noé tuvo éxito en su ministerio? Porque sus hijos, sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, trabajaron con él en el arca para que Dios bendiga un ministerio. La esposa del pastor tiene que estar al lado de él
Él. Amén, hermano. Para que Dios bendiga un ministerio de jóvenes. Tienen que trabajar juntos ellos. Alabado sea el Dios de gloria. Donde quiera que iba, dice que le daba victoria al Señor. ¿Quién no quisiera, hermano? ¿Qué no quisiéramos nosotros? Que todo lo que hiciéramos Dios lo bendijera. Amén. Le pone 2 llantas nuevas al carro, las de adelante, a las demás se las explotan las de atrás. Pero siempre estamos en victoria. Nosotros no condicionamos nuestra victoria por el momento que estamos viviendo. Nosotros sabemos que Dios ha dicho: no te dejaré ni te desampararé. Aunque pases por las aguas, estaré contigo. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Gloria al Señor. Pero en este momento dudó David. Al fin me va a matar Saúl. ¿Cuántas veces nosotros decimos al fin? Si esto ni sabe si voy a llegar al final. Si yo a la iglesia voy por pasar el tiempo. Si yo a la iglesia voy porque mi mamá me lleva. Si hoy tengo guardado el pasarrillo, dice la hermana. Ahí tengo la caja de pintura. Ahí tengo las bajas. Oh, gloria a Dios. Ahí tengo guardada, dice la hermana, la calzoneta. Si me anduviera ya enseñando el cachetero todo. Pero esta vieja es la que me anda. No es la vieja. Es usted que tiene que hacer algo por su alma. Que tiene que echar manos a la vida. Tome decisiones. Santifíquese. Santifiquémonos para el Señor. Hay muchos allá afuera que te quieren ver en cachetero, hermanita. O ya te vieron. Pero Dios te ama. Y quiere que le conozcas. Y que cambies esa vida. Porque Dios es Dios de segundas oportunidades. Amén. A veces se nos cruzan pensamientos. Si es que yo no sé ni lo que estoy haciendo en esa iglesia. Yo no entiendo, dice, que voy a hacer esa iglesia. ¿Sabe a qué venimos aquí? Es porque tenemos necesidad. Muchos dicen: no, pues si yo para eso yo veo una transmisión que transmiten los hermanos. Yo a las vigilias no voy porque en vivo la pasan. Ahí estoy acomodado, enrollado y estoy divertido. No, la vigilia es el sacrificio vivo aquí. Amén. En tiempos peligrosos la mente hay que saberla utilizar. Este hombre tenía que tomar una decisión. Pero fíjese, mire la consecuencia grave de David. Un hermano predicó esta predicación, me recuerdo, hace muchos años. Y el tema que le puso fue: no busques refugio de tus enemigos. Y que se quede en la mente lo que uno... ¿Se recuerda usted, hermano, lo que predica todos los días aquí? No, si lo que se acuerda la hermana es de la loba herida. De eso sí se acuerda el hermano todavía de las películas de MacGyver, de Van Damme. Todavía se las echa el hermano, ¿va? Todavía pasa viendo las películas de Rocky Balboa. ¿Quién vive? Esta mente hay que poner a trabajar, hermano. Que se llene de la palabra. ¿Quién vive? David estaba tomando una decisión y se iba a ir a refugiar. Le voy a relatar algo. Antes de esto, David ya había llegado a la tierra de los filisteos. Y los siervos de Aquis lo conocieron. A este mismo Aquis, es el mismo. Lo conocieron, lo capturaron. En ese momento David andaba solo, huyendo. ¿Quién ha dicho que los ministerios gloriosos no valen? Amén. Hay hermanos que comienzan a ser pastores a los 2 años, hermanos, ya no quieren ya. Si es que esto no es, hermano, esto no es bombón de azúcar. Amén. Esta no es caja de chocolate del 14 de febrero. Esto es de sufrimiento, de gastarse por la obra, de aguantar, de resistir como el soldado. Dice que David lo capturaron, hermano. Lo capturaron y lo llevaron ante Aquis. Y le dijeron: hey, este es el que gritaban las danzarinas y decían: Saúl mató a 1000 y David a 10,000.
Es este el rey de la tierra. El loco aquel tenía corona y endemoniado, pero el rey era David. Amén. Hay muchos que dicen, ese pastor no es de Dios, él solo se puso, pues lo que decir, ¡pum! Pero quien dice Dios, la verdad. Y oiga, y los brutos que le siguen. Amén. Cuando capturaron a David, aquí tenemos al rey de la tierra, que es David, el que mató a Goliat. Eso fue un suceso antes que este. Cuando David se vio acorralado, comenzó a tirar saliva sobre su barba, dice. Como que era una persona retardada mentalmente. Hermanos, y comenzó él a hacerse de loco. Hacerse loco, mire cómo lo toca muchas veces. Amén. Hacerse loco. Y dice que le salía saliva y el rey dijo, ¿para qué me han traído a este loco? Dice que escribía en las paredes, David, dice. Y saltaba y no sé cómo y pintaba. Así nos toca pasar vergüenza para llegar a lo grande. Amén. Dice que David escribía en las paredes y aquí dijo, ¿para qué me han traído a este loco? Suficientes locos tengo acá, échenlo. Oiga, eso le libró la vida porque Dios tenía un propósito para David. Cuando Dios tiene propósito para ti, Dios hace que pases por donde sea. No importa que ahora te vean de menos, se burlen de ti, pero Dios ha dicho en la palabra que el que se guarda, el que le busca, Dios le honra. ¿Qué estaba haciendo David? Pero años después, cuando ya estaba armado, vuelve de nuevo donde el enemigo. ¿Cuántos quieren volver donde estaban antes? Al mundo no queremos volver, hermano. Si aquí había unos que ya estaban ya en los manicomios, hermano. Y ahora Dios les puso alegría. El hermano es un caballito fuerte. Es como un ternero, amén, hermano. Fuerte como el buey. Y la palabra nos dice pues que Él aumenta nuestra fuerza como la del búfalo. Hay que volver atrás, pero David por un motivo quiso volver. Ahora, aquí le voy a aclarar yo por qué David se equivocó. Porque David fue un error que cometió en volverse a sus enemigos. Dice que cuando David se pasó a Aquis, dice que el rey le ordenó, mire David fue un estratega, pero de los mejores. Él no se fue a la ciudad real, hermano. Por varios motivos. Uno, porque no quería que los hombres que estaban con él se hicieran idólatras porque adoraban a Dagón, el dios pescado. Esa era una. Otra, según fuentes rabínicas, David robó la estrategia de hacer el hierro. ¿Está bien? Porque los judíos aún estaban en lo que se conoce la era de bronce. Aún no habían descubierto cómo fabricar el hierro. Supuestamente David, cuando estuvo entre los filisteos, los artesanos que con él andaban, copiaron, hermanos, el modelo que los filisteos tenían, porque en ese momento en el Mediterráneo solamente los filisteos tenían armas de hierro. Tenían asadones, tenían todo, lanzas. Los demás, las espadas que tenían, eran, hermanos, de material más débil. Entonces David fue como, algunos opinan que David fue una estrategia que utilizó para tomar, hermanos, medidas como él poder contraatacar, porque después se terminó en los filisteos, hermano. Oiga, dice que cuando Saúl se dio cuenta que David estaba entre los filisteos, ya no lo buscó. Esto es lo que David quería. Amén. Y era que Saúl no lo buscara más. Pero aquí viene el problema que le llegó a David. Oiga bien, cuando fueron a la batalla contra Israel, porque como usted sabe que Dios se había apartado de Saúl. Aquí hay varios motivos, supuestamente. Porque de la boca de los príncipes de los filisteos salió algo y se lo voy a decir. Dice que cuando David estaba en Siclab, esa fue la ciudad que le asignó Aquis, rey de Gad.
voy a aclarar otro detalle. Las ciudades de los filisteos eran ciudades-estado. Cada ciudad tenía un rey. Estaba Ecrón, Esdraelón, Ascalón, eran como 5 ciudades-estado. En cada ciudad de esas había un príncipe rey. Y acá, hermanos, en esta ciudad de Gat, era Aquis el que gobernaba. Entonces David, como le dije, rehusó estar en la ciudad real, porque él sabía que les iba a hacer daño. Bueno, voy a poner otro ejemplo, otra situación. Dice que David le mentía a Aquis, que iba a hacer incursiones, dice, a hermanos, a atacar a Israel, y a los que atacaba eran a los mismos aliados de los filisteos. David estaba reconociendo el territorio, pero aquí le vino la prueba a David. Dice que Aquis le dijo: vamos a la batalla y ten en cuenta que vas a ir conmigo. Entonces se preguntan algunos por qué David aceptó ir a la guerra con los filisteos, aunque no lo aceptaron que fuera. Mire bien, mire la estrategia de Aquis, rey de Gat. No lo puso al frente, lo puso atrás. Dice que iba en la retaguardia, hermano, porque la vanguardia son los que van adelante. Los laterales son a la izquierda y a la derecha. A David lo pusieron en la retaguardia. Se desconocen los motivos. Uno es porque Aquis presentía que David se le iba a voltear en la batalla. Y si se unía junto a Saúl, los iba a despedazar. Entonces, si David iba en la retaguardia, los demás soldados de los otros príncipes llevaban acorralado a David, hermano. No podía actuar. Entonces, esa fue la estrategia de Aquis. Pero los otros 4 príncipes filisteos eran más astutos que Aquis. Y ellos sabían que si Dios le había dado victorias a David y había matado como una piedra a un gigante, él podía derribar ese ejército. Porque nosotros infringimos derrota a los enemigos. En el nombre de Jesús. Cada ayuno que se hace, los brujos lo sienten. Cada ayuno, cada oración, cada vigilia, los hechiceros se estremecen. Cada vez que nosotros nos sometemos, cada vez que predica la palabra, en el reino de las tinieblas ocurre un impacto, porque la palabra que se habla, la palabra tiene poder. Hay que hablar esta palabra en el tiempo de Dios. El Señor va a salvar los que son de Él. La palabra no regresa vacía. Dice la palabra: alza tu voz como trompeta y denuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Hay que hablar la palabra de Dios, nunca regresará vacía. Le temían a David. Yo me imagino que David llevaba una decisión rápida que iba a tomar, aunque el relato no lo diga. Pero David algo quería hacer. Amén. ¿Sabe, hermano, que hay que tomar decisiones en la vida? Algunas fuertes, otras no fuertes. Conocí el caso de un pastor que descubrió que la hija andaba viviendo ilícitamente con un joven que no era cristiano. En la reunión le dijo: hija, he descubierto que andas en esto y esto. ¿Qué piensas? ¿Vas a arreglar tu vida porque te tenés que casar si quieres civil? No, que a mí déjenme vivir mi vida. Entonces entra en la puerta, agarra su maleta y váyase. Hermano, un pastor que tomó una decisión fuerte para con su hijo, con su hija que era cristiana. Estamos hablando de personas cristianas. Amén. A veces hay que tomar decisiones rápidas en tiempos peligrosos. David bien se hubiera ido a la batalla con ellos. ¿Qué hace este aquí? Le dijo. ¿Qué hace este hombre aquí? Le dijo. ¿Qué más no va a hacer? Le dijo. Que en la batalla se nos vuelve enemigo, le dijo. ¿Con qué más nos van a congraciar con Saúl? Que en la batalla se nos vuelve enemigo. Amén. Y el pobre David lo regresaron, hermano. Cuando regresa, mire, 2 decisiones equivocadas. Ya les mencioné 2. La primera fue pasarse a los filisteos. La segunda fue acompañar a los filisteos cuando iba a la batalla. Y cuando regresa a Siclag,
dice que encuentra la ciudad quemada. Oiga bien, encuentra la ciudad arrasada porque los amalecitas a lo mejor tenían espías en medio del pueblo y habían, hermano, llegado y habían capturado a las mujeres. Se habían llevado, hermanos, a los pequeños, a las esposas de David, las esposas de los soldados. Y dice que el pueblo hablaba de apedrear a David. Porque eso es lo que pasa cuando las cosas no van bien en un lugar. Quien tiene la culpa es el pastor, decimos. Hay que apedrearlo. ¡Amén! Cuando las cosas van mal, la culpa la tiene el presidente. Y tal vez no la tiene él, tal vez la tengo yo. ¡Amén! Pero David tuvo que tomar otra decisión. Ya le voy a mencionar la tercera decisión de David. Era ir a seguir un pueblo que era más fuerte que él. Dice que el pueblo estaba en amargura de espíritu. ¿Cómo se siente usted, hermano, que le quite a su esposa? El problema es que ahora es cuando gusto le van, ¿verdad? En ese momento la fuerza que se le habían quitado, hermano, a David. ¿Cómo se siente usted, hermano, que le lleven su hija, su muchacha, sus niños, sus ganados, su carro que ama tanto? Amén. Aleluya. Aleluya. Y para eso están los cargos para lavarlos, hermano. Aleluya. $29.99 vale la Silver. La membresía, cuando le subieron $2 ya. ¿Cómo sintiéramos que nos quitaran lo nuestro? Todos hablaban de apedrear a David. ¿Qué hizo David, hermano? ¿Se tiró a llorar? No, hermano. Dice que le dijo a Abiatar: tráeme el efod, acércamelo. El efod representaba la presencia de Dios. Sabía David el profeta, David era profeta. Sabía David el profeta. David funcionó como sacerdote en ese momento. David era rey también. Él tenía los 3 ministerios del antiguo pacto: profeta, rey y sacerdote. Y le dijo Jehová: subiré, alcanzaré a los amalecitas, porque no sabía para dónde se habían ido. Y dice que le dijo: lo alcanzaré. Y dice que el Señor le dijo: ve, porque los alcanzarás. Y fue a la batalla. ¡Gloria al Señor! Y dice, hermano, que va a la batalla. Y hay a un joven medio enfermo, dice. Ahí estaba, hermano. A veces ese que no se le ve talla va a ser el futuro predicador y diácono de la iglesia. Moribundo, dice. Tuvo que tomar una decisión, cuarta decisión. Es que no las traía un bosquejo aquí, me las está dando el Señor. Así me las está dando el Señor. Yo no había estudiado esto. Solo este pasaje, hermano, que acabo de leer. Y le dice, hermanos, al joven: ¿has visto los amalecitas? Sí. Estuvieron acá, le digo. Cuando le dieron de comer, lo alimentaron. El que viene aquí se tiene que alimentar con palabra, hermano. Lo alimentaron, lo sustentaron. Y cuando le volvió el aliento, dice que le dijo: ¿me juras por tu Dios que no me matarás? Le dijo. Llévalo, le dijo. Amén. Y fueron a la batalla y los alcanzaron y los mataron a todos. Pero hay un detalle: que mientras iban a perseguirlos, dice que hubo un grupo que se cansó, que no pudo continuar, no se pudieron cruzar el río, ellos iban cansados. Y entre los que iban a la batalla iban mordiendo los hermanos, como cuando el que va no puede hacer la obra y otros vamos y vamos murmurando. Y mire, y fue, hermanos, a la batalla. Y dice que arrasaron con los amalecitas. Hermanos, obtuvieron a sus esposas una vez más. Y David dijo que el botín eran los despojos, hermano: oro, plata, y esos eran merodeadores, ladrones. Todo llevaban allí, hermano, especias aromáticas, de todo. Hasta teléfonos, iPhone, de seguro. A su nombre. Hermano, y vamos a repartir, dijo David. De ahora en adelante queda por estatuto que tanto el que va a la guerra como el que se queda tiene derecho a botín. A ver, y aquí nos enseña algo a nosotros. Si un hermano no vino, le voy a poner un ejemplo: no vino al ayuno, pero otros ayunos ha venido. Si sale a evangelizar y el hermano no pudo ir una vez, pero está en las vigilias aquí.
O sea, hermano, que estamos hablando que tal vez no todo se va a llevar arrollado, pero todos tenemos derecho a recompensa. Gloria al Señor. Pero son decisiones que se tienen que tomar. Decisiones rápidas. La decisión que tomó Salomón, hermano. Cuando le llevaron, dice, las dos rameras, que una de ellas había aplastado a un niño, lo había, hermanos, ahogado, el peso sobre el cuerpo del niño, murió, y peleaban el niño vivo. Y una decía, es mío, no, decía la otra, es mío. Amén. Como la hermana cuando se peleaba por los novios en las escuelas. Miren que gracias a Dios que no esté de mal espíritu aquí en la iglesia, hermano. Este hermano mío, este Javier, este más torcido en la iglesia, hermano. Vieron cómo se peleaban por él la picha. A mí no, porque a mí miedo me tenían, hermano. Por mí se peleaban por otras iglesias. Pero bien, se peleaban por el niño vivo. Y ninguna se hacía cargo del niño fallecido. Todos querían el vivo menos el muerto. Amén. Bueno, dijo Salomón, traigan una espada. Lo vamos a partir, dijo. Partan al niño vivo y denle un pedazo a cada uno. Una decisión rápida con sabiduría en tiempo peligroso. Allí se conoció que Salomón tenía el respaldo de Dios, hermanos, para hacer juicio entre su pueblo. Y dice que la verdadera madre lloró y se conmovió. No, dijo, mi señor, dénselo a la otra. Como era la verdadera madre, sintió dolor por su hijo. Y como son de caballos cuando crecen. Amén. Las pobres viejitas necesitando una vitamina, necesitando un Proscrol fuerte. Amén. Necesitando, hermano, un rábano yodado por lo menos, una vacaolinita. ¿La recuerda, hermano, la que nos daban a nosotros? Y a veces los hijos cuando crecen. Pero bien, el muchacho que quedó vivo, el que estaba ahí, la madre reacciona. Denle ese a ella. Entonces dijo Salomón, no, esa que está rehusando es la verdadera madre. Porque decisiones rápidas en tiempos peligrosos tienen buenos resultados. ¿Sabe que esto que pasó aquí en David, volviendo al caso de David, nos enseña que podemos estar en medio de los enemigos, pero no contaminarnos? A su nombre. David estuvo, hermanos, en medio de los filisteos, pero no se contaminó. David andaba el efod de Jehová. Era, hermanos, como un tipo de pectoral que se ponían los sacerdotes. Eso era un efod como tipo de túnica. David lo andaba. Significa que usted ande donde ande, usted se guarda para el Señor. Miren este país babilónico donde estamos, hermano, todo está contaminado. Usted entra, hermano, a un restaurante, allí lo que va a escuchar usted, desde la música hasta la que sirven, pecado. Pero sabe usted que Dios lo llamó a santidad y usted se va a guardar y yo me voy a guardar en medio de aquel lugar. Es en los trabajos, hermano. La mayoría de nosotros andamos en medio de culebras. Amén, hermano. La mayoría. Yo le digo, siéntase dichoso. Siéntase dichoso. Aquel hermano que tiene por jefe un cristiano. Amén, hermano. O que trabaje con un pariente o alguien, hermano, cercano. Pero la mayoría tenemos que lidiar con gente que andan cargados de demonios, hermano. Pero ¿sabe qué? Allí nosotros somos diferentes. Porque andamos en el efod de Jehová. ¿Cuántos lo andan? ¿Cuántos andan en la armadura de Dios? Esa armadura hace que reboten los ataques del diablo, que solamente peguen, que echen chispazo. Pero Dios es el que da victoria al que le busca, porque el que le busca le halla. Jamás Dios ha dejado avergonzado a los que esperan en Él. Dice que los que miraron a Él fueron alumbrados y su rostro no fueron avergonzados. Por eso David decía: en el día de mi angustia, clamé a Jehová y Él me oyó. David, cuando pecó gravemente y Dios le mandó el juicio a través de su profeta,
cayó de rodillas llorando. Y Dios le dijo: he perdonado tu pecado, pero el niño que nacerá morirá. ¿Y sabes por qué David se tiró de rodillas? Es porque él sabe que en Dios hay misericordia. Pero ya Dios había dicho: tu pecado te perdono, no morirás, morirá tu hijo. Y eso es lo que más a David le dolió, porque él dijo que 4 veces pagara el pecado del hombre que se había comido la corderita que no era de él, y el juicio cayó sobre él, porque perdió el niño. Murió Amnón, murió hermanos Absalón. Oiga, fueron 4 juicios, aparte de los demás juicios que vinieron. Pero hay que tomar decisiones rápidas. El Dios que adoramos es un Dios que no se queda con nada, es un Dios que todo lo ve. Decisiones rápidas en tiempos peligrosos. Dice que hubo una hambre en Israel, una sequía, y Jehová había cerrado los cielos. Jehová había cerrado los cielos. ¿Sabe qué hizo David? Vamos a consultar a Jehová. Y dice que David consultó a Jehová. Y dice que Jehová le contestó. Y dice que le dijo que era porque Saúl, en el tiempo que era rey, intentó matar a los gabaonitas. Y los gabaonitas, ellos estaban bajo una promesa. Cuando los israelitas venían de Egipto para Canaán, dice que Josué les juró que no morirían y que vivirían entre el pueblo como aguadores, servidores. Ellos eran de otras naciones, no eran del pueblo de Israel, pero había juramento que no se podían matar. ¿Qué quiere decir esto? Que hay leyes espirituales en el reino espiritual. Debemos preguntarle a Dios cuando nos está pasando algo. Amén, hermano. Preguntarle al Señor qué hemos hecho mal, si es que Dios nos está tocando con un azote porque nos ama, o nos está tocando el diablo por otro lado. Así que le dijo a David: consultemos. Es la sangre de los gabaonitas que Saúl mató. ¿Y qué debemos hacer? Dios, saca 7 hijos de Saúl, le dijo. Amén. Y ahórcalos delante de Jehová. Hermano, imagínense decisión más tremenda eso. Tomar a esas personas, llevarlos delante de Jehová y ahorcarlos. Eso fue lo que Dios le dijo a Moisés también, que sacara a los príncipes del pueblo y los ahorcara. Amén, hermano. Decisiones rápidas la que tomó hermano Finés. Predicaba mi hermano Álvaro, el padre, de eso. Tomó la lanza Finés y atravesó, hermanos, al príncipe israelita con la madianita, una princesa madianita que habían pecado. Hay que tomar decisiones rápidas a veces. Yo sé que todo, hermano, tiene algo analítico, hay que analizarlo, hay que platicarlo, hay que dialogarlo, pero a veces hay cosas que se tienen que tomar a la ligera, hermanos, en momentos específicos. Amén. Imagínense Noé, cuando se emborrachó, hermano, tomó una decisión rápida de maldecir a su nieto. No maldijo a su hijo, a su nieto, güey. Cuando Can dice que vio la desnudez de su padre, eso tiene su interpretación. Y dice que dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será sus hermanos. Por eso es que los cananeos entraron bajo maldición, naciones paganas, hermano. Lo que eran los cananeos. Por ejemplo, los sodomitas eran cananeos. Eran naciones pervertidas. Los filisteos, estos enemigos de David y enemigos de Israel, eran descendientes de Can, el hijo que vio la desnudez de su padre. Decisiones rápidas en tiempos peligrosos. Mire, para poner algo más cercano, algo más fresco, ¿cuántas personas tuvo que salir de El Salvador para acá a la carrera por las pandillas? Amén, hermano. Yo vi el luto de familias, yo conocí gente cercana que tuvo que abandonar el país, que de repente les amenazaron que los iban a matar a todos. Y ahora cree que la gente no está feliz en el país. ¿Cómo se ha calmado todo, hermano? Amén, hermano. ¿O quiere usted que esté en El Salvador como estaba antes? Yo oro por los muchachos que están en prisión. Se les ama en el Señor. Se les ama en el Señor. Y que le puedan conocer un día. Pero ellos tomaron decisiones equivocadas.
Y la única forma para que el país cambiara, como dijo el mandatario, era sacarlos de la ecuación. Amén, hermano. Por más de 20 años se les dio oportunidad, como 25 años, tanto organizaciones evangélicas como católicas y ONG, para reinsertarlos en la sociedad, pero a ellos les gustó matar y destruir. Amén. Ahora nuestro país está cambiado, hermano. Una decisión que tuvo que tomar el mandatario, fuerte, pero eso traería el cambio a nuestra nación. Amén, hermano. ¿Saben? En el evangelio es de la misma forma. ¿Cuántos de los varones estuvieran dispuestos a seguir adelante que su esposa les dijera: te quiero dejar por cristiano? No diga, hermanos, algo a la ligera, porque es difícil. Pero hay decisiones que se tienen que tomar. La jovencita que le aparezca por ahí un gurrión, que usted es mi única, mi florcita, les lo he dicho a todas. Si esa persona te va a dirigir al error, te va a apartar del Señor, te va a descuidar del evangelio, de la búsqueda del Señor, apártese. Decisiones rápidas en tiempos peligrosos. Amén. David, a pesar de esta decisión que fue errónea, él no iba a morir por la espada de Saúl. Dios estaba con él. También, cuando dice que David fue a dejar a sus padres, a donde un rey, creo que de Moab, él dijo estas mismas palabras. Permíteme, le dijo el rey, que mi madre y mi padre estén contigo hasta que yo sepa que Jehová hará de mí. Amén. A veces nos venimos, hermanos, a este país sin saber lo que nos espera. Pero ahora que usted se ha superado, se ha dado cuenta que el esfuerzo, los 15,000, me imagino que le haber pagado al coyote, hermano. Bueno, el coyote no es el que le paga, es el que le prestó aquí. Hay que pagarle. Había muchos hermanos que se venían para acá, les prestaban 12,000, 15,000, porque se venían hasta con 5 niños para acá. Y ya estando acá, se perdió aquel, se perdió aquella. Y aquel hermano ahí sacando el pisto de la cumbina, ¿qué hacen? De la tanda, le dicen otros. O sea, en otras palabras, hermano, hay que pagar lo que se debe. Si tomamos una decisión de esas, hay que pagar lo que debemos. Para los que tenemos ministerio, si ya Dios dijo no, hasta aquí, ya no puede ser pastor, ya no puede ser predicador, aunque creo que sea difícil que Dios le diga que no sea predicador, ¿verdad? Tal vez pastor sí, hermano, puede, ¿verdad?, uno entregar, pero predicar, hermano, yo creo que eso, el diablo no le puede tapar la boca a nadie, tampoco Dios no le va a decir no lo hagas. Pero cuando uno identifica que hasta allí llegó, hasta allí, hermano, así sencillamente, ser, hermanos, humildes y cederle el puesto a otro y seguir adelante. Amén. Hay que tomar decisiones, hermano. En esta generación que vivimos, adúltera y pecadora, debemos cuidar mucho a nuestros hijos, hermano. Dedicarles mucho tiempo, hermano. Esos niños, hermano, yo a veces me pongo a orar, a ponerles manos y le digo al Señor, Señor, que nunca se vayan a apartar. Bueno, que te conozcan, porque ellos tienen que aceptar a Cristo. Ellos no son cristianos, hermano. Ellos no tienen nietos. Hay quienes que dicen, no, mi niño quiero que me lo bauticen, que acepto a Cristo. No, si se sabe el Salmo 91, si hasta los católicos se lo saben. Ya canta el patito Juan, la hormiguita hippie, el ratón vaquero, la ronda de las verduras. ¿En vive? Si se puede saber, hermano, todos los cantos de Francisco Orante y la hormiguita hippie, de Viper, ¿no? ¿Cómo que dice? No, es que tiene que haber conocido a Cristo de verdad. Pero ponerle manos al mundo que se van a enfrentar allá. Porque es un mundo depravado, hermano. Si aquí todos los vemos santitos, de esa puerta para afuera es el mundo, hermano. Amén. Si aquí solo son 2 horas, hermano, ni 1 hora y media tenemos, ya nos vamos casi.
Y para allá, hermano, yo analizando, imagínense. Dios mío, digo yo, vaya, digamos, 8 horas, 9 horas, algunos trabajan diferentes horarios. Digamos 8 horas de trabajo, 2 horas de culto. ¿Cuántos a la semana? 8 por 6, 8 por 5, 40. 40 horas de trabajo. Ajá, y imagínense las demás horas, las otras 2 horas de culto, que solamente es miércoles, martes, jueves y sábado, perdón, domingo, son los días. Estamos hablando de 6 horas. O sea que solamente 6 horas le da al Señor, hermano, del resto. Y tanto de horas, hermano, que hay a la semana. Y no digamos al mes. Amén. Pero ¿sabe qué? No deje que lo consuma su trabajo. Dele tiempo al Señor. Amén. Pues cuando uno se enferma, olvídese, a usted lo van a reemplazar por otro. Ese jefe que tanto ama, no, hombre, si ese le va a sacar como la caña de azúcar que se mete en el molino, en el trapiche. Muy pagado tira. A usted lo reemplazan. Amén. Por eso sirvámosle a Dios lo más que podamos, hermano. Alabado sea el Señor. David fue exaltado por Dios a pesar de errores que cometió, a pesar, hermano, de locuras que hizo, pero Dios estaba con él. Y para terminar, cualquier decisión que se tome, cualquiera sea, se le tiene que pedir a Dios dirección. Por ejemplo, los jóvenes que quieren casarse, bueno, yo ya estoy casado, pero los que se quieren casar, hay una decisión que tienen que saber. Una vez casado en este altar, es para toda la vida. Y una vez separado, quédese sin casar, como dice la palabra. Chaki, no hay vuelta, hermano. Y si usted se junta con alguien más, eso es el trato de usted con Dios. Amén, hermano. Pero aquí no hay vuelta atrás. Es hasta que la muerte, o hasta que Dios, no, la muerte no, hasta que Dios lo mande a llamar. A su nombre. Decisiones tremendas, hermano, que se tienen que tomar. Por eso, padre, hijo, le voy a decir una cosa a los hijos: valore usted el sacrificio de una madre. Cómo se vinieron muchas madres para acá, hermano, que las vieron venir algunos que con la carita bien lidita. Y cuando vienen los hijos aquí, se le puede ver lisa, pero con las arrugas en la nuca. Amén. Ya no es aquella misma señora que lo atendía a usted, que le daba su fresquito. Mire, yo le agradezco a mis padres, hermanos, que Dios me ha dado. Mis viejitos que cuando se vinieron para acá lo dieron todo por nosotros. Amén. Y ahora ellos saben que nosotros también hacemos el mayor esfuerzo por ellos. Amén, hermano. Mire, yo le doy gracias a Dios por mi mamá. Es una suegra espectacular. Amén. Ella ama tanto a todas sus nueras, las trata por igual. Digo que si fueran todas las suegras, fuera diferente la cosa. A su nombre. Yo sé que cada uno de nosotros amamos a nuestros suegros, hermano. ¿Cuántos aman a su suegro, hermano? Y a su suegra. Ahí cuesta más, ¿verdad? No, pero no, hermano, Dios nos ha bendecido. Hermano, porque tomamos una decisión de unirnos a una hembra para toda la vida. Amén. Así que, hijo, ame a su padre. Dice que cuando tu madre, dice, envejeciere, cuando la que te dio a luz envejeciere, no te avergüences de ella. ¿Cuántos de los hermanos aman a sus madres? Ella es su mamá. Así que la decisión que va a tomar de aquí en adelante debe ser la correcta a favor de sus padres. No, dice, yo media vez tenga mi trabajo, media vez yo, dice, hay que vean esto. No, ¿cómo? Todas las bendiciones Dios te las va a cortar. Amén. Porque lo primero para todo hijo son sus padres. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Póngase de pie, vamos a orar. Gloria a su nombre.